Una pasión que lo cambió todo. Vivir en una prisión dorada parecía un privilegio para quienes simplemente observaban desde fuera. La mansión, con sus columnas blancas, jardines simétricos y pasillos silenciosos, era el escenario perfecto para una vida idealizada. Pero para Helena Silveira esa casa era una jaula sin barrotes, construida sobre expectativas, promesas y una perfección asfixiante. Hija única del ministro del Interior, Alejandro Silveira, Helena creció rodeada de lujo, disciplina y silencio. Desde pequeña aprendió que su voz debía ser suave, su postura impecable y sus sentimientos, los sentimientos eran debilidades que debía ocultar con dignidad. Era la joya de la corona de la familia Silveira, un símbolo de honor que debía brillar, aunque se rompiera por dentro. A sus 23 años, Helena nunca había sido tocada por el amor. Nunca la habían besado sin pensarlo 2 veces. Nunca se había permitido desear nada sin la aprobación de su padre. Soñar era un lujo. Y amar era un riesgo que no podía correr. Su destino estaba sellado mucho antes de su primer aliento. Esa mañana, el reloj de pie de la biblioteca acababa de dar las 10 cuando la puerta del dormitorio se abrió sin previo aviso. Helena estaba frente al espejo, peinándose el pelo oscuro con la calma de quien ya anticipa una tormenta. Su padre entró, con los hombros tensos y los ojos cargados de un cansancio inusual. Algo no cuadraba, y supo que su vida estaba a punto de convertirse en polvo. «Helena, tenemos que hablar», dijo Alejandro, sin su formalidad habitual. Se giró lentamente. No era frecuente que él entrara sin llamar, mucho menos que hablara con esa expresión, no de autoridad, sino de pérdida. «¿Qué pasó, papá?», dudó. Se pasó la mano por el pelo y miró por la ventana como si la luz de Madrid pudiera darle valor. «Te vas a casar». La frase fue dicha como una sentencia, directa, fría, irrevocable. Un silencio penetrante llenó la habitación. Por un instante, Helena creyó haber oído mal, pero sus ojos no mentían. Sintió un nudo en el estómago. ¿Casarse? ¿Con quién? ¿Por qué? Pero antes de que pudiera preguntar, añadió: «Es la única salida». El imperio político de Alejandro Silveira se desmoronaba. Envuelto en un escándalo de corrupción, rodeado de enemigos y abandonado por sus aliados, necesitaba desesperadamente una alianza que lo mantuviera a flote. Y esa alianza tenía un nombre y un precio: Leonardo Rocha. Helena ya había oído ese nombre. Era imposible no hacerlo. Un magnate energético, influyente en los asuntos gubernamentales, un hombre conocido por su frialdad, su riqueza y su historial de controlarlo todo y a todos. «Leonardo es la única oportunidad de salvar lo que aún tenemos», dijo el ministro. Aceptó, pero con una condición: «Tú también debes aceptar». Ella se rió, una risa amarga, casi sin aliento. «¿Aceptar?», como si tuviera opción. «¿Esto es un contrato o una subasta, papá?». Apartó la mirada. Por primera vez parecía avergonzado, pero no se acobardó. «Es la única manera». Helena se sentó en el borde de la cama, con las manos temblorosas en el regazo. La imagen de Leonardo Rocha invadió su mente. Lo había visto en revistas. Ojos oscuros, mandíbula rígida, el tipo de hombre que parecía no sonreír nunca, pero todos obedecían. No era un príncipe azul, era un elegante depredador. ¿Qué pasa si digo que no? No puede. Y allí, en ese instante, Helena comprendió. Su vida, sus sueños, su cuerpo, todo aquello ya no sería suyo. No se casaría por amor ni por decisión propia. Se casaría para salvar el legado de su padre. Ella sería la moneda, el sello de un acuerdo entre hombres poderosos. Esa noche, encerrada en su habitación, Helena no lloró, no gritó. Simplemente se quedó tumbada en la cama y dejó que el vacío llenara cada rincón de su alma. Su mundo de porcelana se había hecho añicos,
Pero nadie pareció darse cuenta. Afuera, la ciudad bullía de luces, autos, cenas y sonrisas falsas. Pero dentro de la mansión Silveira, una joven estaba siendo sacrificada sin que nadie se atreviera a llamarlo violencia. 2 días después, vestía de blanco. Pero no había pureza en ese vestido. Era un sudario de encaje disfrazado de traje de novia. La sala estaba llena de políticos, empresarios y periodistas. Todos sabían lo que eso significaba. Todos sonreían. Al acercarse Leonardo Rocha al altar, se hizo el silencio. Caminaba con la postura de quien sabía que el mundo le pertenecía. Alto, moreno, impecablemente vestido con un traje oscuro que parecía hecho a medida por un sastre milanés. Sus ojos se encontraron con los de ella y por un instante Elena sintió que él veía lo que ella intentaba ocultar: dolor, miedo, resentimiento y una chispa de algo que no quería reconocer. El juez hizo las preguntas. Elena respondió con voz temblorosa. Leonardo, con la firmeza de quien jamás había oído la palabra no. Cuando le colocaron los anillos, Elena sintió el peso de 1000 grilletes. El anillo de oro pareció quemarle la piel. Y así, entre aplausos ensayados y sonrisas fingidas, nació la señora Rocha. Pero en ese altar, nadie se dio cuenta de que una parte de Elena Silveira moría para que otra, aún desconocida, naciera de las cenizas. Desarrollo. Parte 1. Su nombre ya no era Elena Silveira. En los periódicos, en los diarios y en la mirada silenciosa de los sirvientes de la mansión, ahora era simplemente la señora Rocha. Un título sin identidad, una firma impuesta, una nueva piel que no le sentaba bien y que se había visto obligada a usar a diario desde aquella ceremonia. La primera noche, junto a Leonardo, fue silenciosa. Tan silenciosa que el sonido de su respiración parecía gritar dentro de la habitación. Ella no lloró, ni gritó, ni suplicó. Se tumbó en la cama como si se entregara a un destino inevitable. La sábana blanca entre ellos se sentía como una zanja emocional. Leonardo salió de la ducha con el pelo aún húmedo, el pecho parcialmente al descubierto por la camisa abierta. Sus pasos eran lentos, casi calculados, como los de un lobo que se acerca a su presa no para devorarla, sino para olerla, comprender sus miedos, explorarla con la mirada antes de actuar. ¿Tienes miedo de mí?, preguntó con voz profunda, baja, casi provocativa. Elena no respondió. Se quedó mirando la pared, como si pudiera atravesarla y desaparecer. Pero él insistió. ¿Lo es? No, mintió. Leonardo sonrió. No era una sonrisa dulce. Era la típica sonrisa de alguien que siempre tiene el control. Mentir no te conviene. Él se acercó y se sentó a su lado. La tensión era casi palpable. El aire parecía más denso, como si la habitación se hubiera encogido. Podía oler su perfume mezclándose con el aroma de la habitación, un aroma profundo, inquietante y amaderado. «Sabes por qué estás aquí, y sabes que, de una forma u otra, esto sucederá», susurró. Elena cerró los ojos. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era algo más, un escalofrío nacido del odio, de la impotencia, de la ira por no poder odiarlo por completo. «No me toques», murmuró. Leonardo la miró fijamente. Por un instante, su mirada vaciló, pero luego se levantó. Se dirigió a la barra en un rincón del local y se sirvió un vaso de whisky. Tomó un sorbo, todavía de espaldas a ella, y dijo con calma: «No te obligaré a nada, pero recuerda, estás aquí por decisión propia, la decisión de tu padre». Esas palabras fueron peores que cualquier contacto. Elena se sintió como si no fuera más que un objeto transferido de una mano a otra. Pero esa noche no hubo gritos, no hubo violencia, hubo silencio, un silencio sofocante, lleno de tensión. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, la escena era la misma. Muebles lujosos, cubiertos, arreglos florales impecables,
Pero había algo nuevo en la mesa, un desayuno preparado, no por los sirvientes, sino por él, té caliente en su punto, tostadas doradas, fruta cortada con precisión. ¿Tú hiciste esto?, preguntó sorprendida. Leonardo simplemente se encogió de hombros. ¿Quién podría cuidarte mejor que yo? Quería reír, quería gritar, pero permaneció en silencio, como si no confiara ni siquiera en su propia voz. Los días siguientes fueron extraños. Leonardo no intentó imponerse físicamente. No exigió su presencia, pero tampoco se separó de ella. Siempre estaba allí, en la misma habitación, el mismo pasillo, el mismo jardín, observándola con ojos que ella no podía descifrar. Había algo en sus gestos que la confundía. Cuando caminaba descalza sobre el gélido mármol, él aparecía en pantuflas. Cuando tosía, él emergía con miel y té de jengibre. Cuando se retiraba al jardín a respirar, él la observaba desde la ventana, sin decir palabra. ¿Por qué haces eso?, preguntó una noche, al verlo cubrirle los hombros con una manta. Porque eres mi esposa. ¿Y qué soy yo para ti? ¿Una deuda saldada? Leonardo no respondió, pero en ese silencio, Elena comprendió que la respuesta era más compleja de lo que él mismo podía admitir. La tercera noche, la lluvia caía con fuerza sobre las ventanas de la mansión. Elena, acurrucada en una silla de la biblioteca, leía un libro al azar solo para evadirse de la realidad. Cuando Leonardo entró, no dijo ni una palabra. Simplemente se sentó en el sofá de al lado y se quedó allí en silencio, bebiendo una copa de vino. Los minutos transcurrieron hasta que él habló. Yo no pedí esto, el matrimonio. Tú. Pero él aceptó. Porque no me permito perder. Ella levantó la vista y lo miró desafiante. No soy algo que se pueda perder o ganar. Aún no sabes qué es, respondió él mirándola fijamente. Pero estás empezando a entenderlo. Esta respuesta la hirió, pero también la conmovió. Elena empezó a observarlo con más atención. Se dio cuenta de lo poco que hablaba, pero a su alrededor todo le obedecía. Cómo lo respetaban sus empleados, cómo cuidaba de todo con una precisión casi obsesiva. Y sobre todo se dio cuenta de cómo él la miraba cuando pensaba que ella no lo miraba. No era deseo carnal, era algo más, una mezcla de fascinación y miedo, como si ella fuera lo único que no podía controlar, y eso lo dejaba vulnerable. Esa noche, mientras yacía en la cama, Elena sintió una extraña necesidad de verlo. No por obligación, sino por curiosidad. Quería saber quién era el hombre que la había comprado, y que ahora le preparaba té y mantas. Pero se quedó dormida antes de que el pensamiento pudiera tomar forma. En medio de la noche, despertó sobresaltada. Había soñado que caía en un abismo oscuro. Al abrir los ojos, sintió el brazo de Leonardo rodeándola, firme, cálido, protector. Ella intentó apartarse, pero él simplemente murmuró: «Está bien, estoy aquí», y se quedó. No intentó nada más. Simplemente se quedó allí, con ella, respirando al mismo ritmo, como si ambos estuvieran atrapados en la misma pesadilla y la misma salvación. Elena no dijo nada, pero por primera vez no quería moverse. Desarrollo. Parte 2. Los días siguientes transcurrieron como un sueño del que Elena no podía despertar. Ni un sueño bueno, ni uno malo, simplemente irreal. La mansión Rocha tenía ventanas demasiado grandes, pasillos demasiado silenciosos y un marido que no encajaba en ninguno de los roles que ella temía, ni verdugo ni héroe. Leonardo siempre estaba presente, pero no se entrometía. Observaba, pero no presionaba. Protegía, pero no exigía gratitud. Era como si la estuviera estudiando, como si estuviera esperando que ella le dijera quién quería ser. Una mañana, Elena se despertó un poco mareada. Estaba pálida y con fiebre, pero intentó disimularlo. Siempre le habían enseñado a soportarlo en silencio, solo que esta vez alguien lo notó. Leonardo canceló todas las citas.
Se sentó junto a su cama y la cubrió con un cariño que nunca había conocido, ni siquiera de niña. Le cambió los vendajes, le bajó la fiebre y preparó sopa con sus propias manos. No envió a nadie, la preparó él mismo. «¿Por qué haces esto?», preguntó entre el cansancio y la fiebre. «Porque verte sufrir me duele más de lo que debería», respondió casi en un susurro. Elena sintió que le ardían los ojos. Y no era solo la fiebre, había algo más, algo que la confundía, la debilitaba, la reconfortaba por dentro. Esa noche, ella durmió cogida de su mano, y él permaneció allí, inmóvil, con los ojos abiertos, como si temiera que si los cerraba, ella desapareciera. Al día siguiente, se despertó sintiéndose mejor. Al sentarse a desayunar, encontró algo más que té y fruta bien cortada. Había una carta, escrita a mano por él. Solo una frase: «Cuando estés listo para confiar, estaré aquí, pero no me iré antes». Elena leyó y releyó esa frase todo el día. No sabía qué pensar. Por primera vez, un hombre poderoso no quería poseerla. Quería ser elegido. Esa tarde, paseó por el jardín de la mansión, rozando la hierba con los pies. Pensó en el pasado, cómo la habían educado para obedecer, cómo su padre la había moldeado para servir a intereses que nunca le pertenecían. Y ahora, allí, en silencio, sintió algo nuevo. Por primera vez, la veían. Pero todo eso se vino abajo en el momento en que sonó el teléfono. Era el mayordomo, formal, tenso. «Señora, hay una llamada urgente del abogado de su padre». El corazón de Elena se hundió. En el comedor, Leonardo contestó el teléfono con ojos oscuros. El tono de su voz al preguntar «¿Qué cree que está haciendo?», fue como una cuchilla cortando el aire. Al colgar, dejó el teléfono de golpe sobre la mesa. Tenía los ojos llenos de ira contenida. «Tu padre quiere que vuelvas». Elena sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Pero el contrato, va a intentar cancelarlo». No sabía qué decir. Una parte de ella quería huir, otra parte quería luchar, y otra parte que aún no reconocía solo quería quedarse. «Cree que puede alejarte de mí», dijo Leonardo. «Se olvida de que ya no eres suya». La frase era ambigua, contundente y a la vez liberadora. Por primera vez, no se sintió parte de una transacción, no con ese tono, no con esa mirada. Leonardo se levantó, caminó hacia ella y le tendió la mano. «Resolvamos esto ahora». El edificio donde la esperaba su padre era imponente y frío. El Ministerio del Interior parecía una fortaleza construida sobre amenazas y diplomacia. Elena subió las escaleras sin decir palabra. Cada escalón era un recuerdo. Cada puerta era el eco de una infancia vivida bajo presión. En la sala de reuniones, Alejandro Silveira se puso de pie al verla entrar. «Elena», dijo, en voz más baja de lo habitual, «no tienes que pasar por esto. Ven a casa conmigo». Leonardo permaneció en silencio, pero su brazo la rodeó firmemente por la cintura. «Ella no irá a ninguna parte». El padre la miró fijamente. «Este contrato puede ser anulado. Lucharé por ti». Leonardo simplemente sonrió. Una sonrisa fría pero serena. No era una amenaza. Era certeza. «Ella no es una posesión», y entonces se inclinó. Bajó su rostro hacia el oído de Elena y dijo: «Díselo, Elena». La habitación entera pareció detenerse. El aire se volvió más denso. Su padre la miró expectante. Leonardo la miró con confianza. Y por primera vez se miró a sí misma. Respiró hondo. Sintió que su corazón se aceleraba. Se volvió hacia Alejandro con firmeza. Su voz no era fuerte, pero era tan clara como siempre. «Ya no puedes usarme como moneda de cambio». Luego se volvió hacia Leonardo. «Y tú tampoco». El silencio que siguió fue el más liberador que jamás había experimentado. Sin decir nada más, Elena se dirigió a la puerta. Nadie la detuvo. Y por primera vez en su vida, ella era libre. Pero la libertad no es la ausencia de sentimientos. Es elección.
y en los días siguientes Leonardo vagó por la mansión como un hombre extraviado. Buscó por todas partes, en los lugares obvios y en los improbables. Ordenó investigaciones, llamadas y registros, hasta que recordó una noche. Elena había hablado de un lugar que visitaba siempre que se sentía perdida. Un campo de lavanda en las afueras de Segovia, donde su abuela solía llevarla cuando era niña. Leonardo condujo solo, sin seguridad, sin escolta, solo, él y el miedo de haberla perdido para siempre. Cuando llegó, el atardecer doró las flores moradas con una luz casi celestial, y allí estaba, de pie entre la lavanda, con el cabello al viento y la mirada perdida. Él se detuvo. Él se quedó allí, observándola, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo esperara una respuesta. Elena no se giró, pero dijo, «¿Por qué viniste?» Su voz se quebró por primera vez. «Porque no eres una transacción. Eres lo único que no puedo perder». Ella sonrió, una sonrisa triste y cansada, y finalmente lo miró. «Entonces, demuéstralo, Leonardo». Desarrollo. Parte 3. El viaje a casa fue silencioso. Elena no dijo nada. Simplemente miraba por la ventana, con la mirada fija en los últimos destellos dorados del atardecer, como si todavía estuviera en el campo de lavanda, o como si deseara estarlo. Leonardo, al volante, conducía despacio. Tenía las manos firmes, pero la mirada recelosa. Era como si cualquier palabra equivocada pudiera destrozar algo que ni siquiera sabía cómo reconstruir. No se atrevió a tocarla, no intentó impresionarla. Simplemente la trajo de vuelta, simplemente la guió, como quien entrega algo valioso a su destino sin exigir nada a cambio. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión, Elena dudó antes de salir. Ella no lo miró, solo dijo en voz baja, «¿Crees que con traerme de vuelta es suficiente?» Leonardo la miró fijamente, sintiendo el peso de cada sílaba, pero no respondió. Salió, caminó hacia la puerta y quedó allí inmóvil. El viento jugueteaba con su cabello oscuro. Su vestido ondeaba alrededor de sus piernas. Parecía hecha de brisa y acero a la vez. «¿Aún crees que puedes retenerme aquí?», preguntó sin darse la vuelta. Leonardo salió del coche lentamente. Sentía el cuerpo pesado. Las palabras se le ahogaban. Sabía que si no hacía algo, ella se iría para siempre. Y entonces ocurrió algo inesperado. Se arrodilló, allí, en medio de la entrada de la mansión, con traje, sobre el frío suelo de piedra. A sus pies, Elena se dio la vuelta y se quedó paralizada. «¿Qué estás haciendo?» «Te lo ruego», dijo con voz ronca. «No sé cómo amarte como mereces, pero sé que no puedo vivir sin ti». Era un hombre destrozado ante una mujer completa, un hombre que siempre había estado arriba, ahora de rodillas, un hombre que nunca se había doblegado ante nadie, ahora entregándose por completo. Elena respiró hondo, tenía los ojos llorosos, pero no dijo nada. Ella también se arrodilló, de frente a él. Sus manos se posaron suavemente sobre su rostro. Su piel estaba cálida y temblorosa. «Si de verdad me deseas», dijo con ternura, «demuéstramelo, no con poder, no con control, sino con amor. Amor verdadero». Leonardo cerró los ojos, y en ese gesto por primera vez no era el magnate, no era el depredador, era solo un hombre. Asustado, vulnerable, enamorado. Al día siguiente, las puertas de la finca se abrieron temprano. Autos negros, vidrios polarizados. Hombres de traje y corbata bajaron, maletines en mano. Los abogados de Alejandro Silveira habían llegado. Desde lo alto de las escaleras, Elena lo observaba todo. Permanecía inmóvil, vestía de blanco. Llevaba el cabello suelto. Su rostro, sin maquillaje, lucía una serena fortaleza. Leonardo estaba a su lado, su cuerpo tenso, su mirada endurecida. «¿De verdad cree que puede alejarte de mí?», murmuró. Elena no respondió. Simplemente le puso la mano en el brazo.
Un gesto silencioso de confianza. Bajó las escaleras con ligereza, como si ya supiera el final de la historia. Los abogados la esperaban en el jardín, bajo la sombra de un roble centenario. «Señorita Elena», comenzó uno de ellos con un tono casi robótico, «este matrimonio puede ser anulado. Su padre está listo para darle la bienvenida». Los miró, luego miró a Leonardo. Él no dijo nada, solo esperó, y esta vez no con control, sino con miedo. Elena respiró hondo, y delante de todos declaró: «Elijo quedarme». El silencio era absoluto, como si hasta los árboles hubieran dejado de mecerse. Los abogados intercambiaron miradas desconcertados. «Pero, señorita, está decidido», interrumpió ella. No insistieron, simplemente retrocedieron, regresaron a sus autos y se fueron. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un golpe que sonó como libertad. Leonardo la miró con una mezcla de alivio e incredulidad. «Tú elegiste, me diste la opción de elegir», terminó. Se acercó, le tocó el rostro con ternura y la besó, pero no como alguien que reclama lo suyo, como alguien que había sido elegido, que había sido perdonado, que finalmente había sido aceptado. Ese beso fue el punto de inflexión. A partir de ahí todo cambió. Leonardo ya no era el hombre que la había comprado, era el hombre que la respetaba, que la escuchaba, que la amaba a su manera, imperfecta pero sincera. Elena empezó a sonreír más a menudo, a caminar descalza por los jardines, a tocar el piano de nuevo. Era ella misma otra vez, y más que eso, se estaba reconstruyendo, y Leonardo estuvo a su lado en cada paso del camino, no como un perro guardián, sino como un socio. Un mes después sucedió algo inesperado. Un coche discreto se detuvo frente a la propiedad. Elena estaba en el jardín regando las flores cuando vio bajar al hombre. Fue Alejandro Silveira, tu padre. Era mayor, más delgado. Sus canas eran más evidentes, y en sus ojos, algo que ella nunca había visto: arrepentimiento. Ella permaneció quieta, con la regadera en la mano. «Elena», dijo débilmente, «me equivoqué». Ella no respondió, solo lo miró. «Te usé, como moneda, como escudo. Te obligué a casarte sin pensar en tu felicidad». Respiró hondo. Su voz sonaba entrecortada. «Durante este mes me he preguntado si todavía merezco ser llamado tu padre». Elena sintió que se le formaban las lágrimas, pero no las dejó caer. Dio un paso adelante, luego otro, y lo abrazó. «Siempre serás mi padre», susurró, «y no me condenaste a la infelicidad, porque encontré a alguien que me ama como nunca imaginé». Alejandro tembló, pero le devolvió el abrazo, por primera vez, con sinceridad. De ese abrazo nació el primer vínculo sanador, y de ese matrimonio concertado empezó a florecer el verdadero amor. Un amor que no nació del deseo, sino de la elección, por la mirada que quedó, de la mano que no soltó, del hombre que aprendió a amar y la mujer que aprendió a pertenecerse a sí misma. Desarrollo. Parte 4. Han pasado 3 años. Pero no eran solo páginas de calendario arrancadas, eran capas de dolor, resiliencia y orgullo que poco a poco habían sido reemplazadas por algo más raro que el oro: la confianza. Elena y Leonardo ahora vivían en una casa, ya no en una mansión de paredes frías. La casa era la misma, sí, pero las sonrisas en los pasillos, las caricias espontáneas, el eco de las risas por las habitaciones, esto era nuevo, era real, y fue durante este tiempo, en silencio, que el amor se hizo más fuerte. Ya no hacían falta promesas, los hechos lo decían todo. Él seguía preparándole el té todas las mañanas. Ella, a su vez, lo esperaba por las tardes cuando él regresaba tarde, con la chimenea encendida y un libro en la mano para leer juntos. Lo que antes era una obligación se ha vuelto rutina. Lo que antes era una prisión se ha convertido en una elección.
Pero el mayor símbolo de esta nueva vida llegó en forma de dos pequeños corazones, dos gemelos que llegaron como un milagro en una historia que casi no sucedió. Un niño y una niña. El parto se adelantó. Elena entró en 1900. Labor de parto bajo un aguacero torrencial. El médico ya estaba en camino, pero el mal tiempo pareció poner a prueba los límites de Leonardo. Esa noche, él mismo la cargó en sus brazos, la acompañó escaleras arriba y no soltó su mano ni un segundo. Elena gritó de dolor, pero él no la soltó. «Estoy aquí», repitió entre lágrimas. «Estoy aquí contigo». Y lo fue, hasta el primer llanto, hasta el primer roce, hasta que los cuerpecitos fueron colocados sobre su pecho con los ojos aún cerrados, pero con la vida latiendo en ellos. Ella lo miró agotada, sudorosa, con el rostro surcado de lágrimas, y sonrió. «Son tus hijos». Leonardo se arrodilló ante la cama. Sus ojos oscuros, siempre tan duros, estaban llenos de lágrimas. Tocó su mano y luego las caritas de los bebés. «Y tú, eres mi vida». El tiempo pasó rápidamente después de eso. El jardín de la casa fue renovado y ahora cuenta con una zona de picnic, columpios y un pequeño invernadero que Elena cuidaba con sus hijos. Leonardo no solo era un padre presente, sino también un padre devoto. Pero no era perfecto. Aún tenía días en que se cerraba, en que volvía a su antigua rigidez. Elena, sin embargo, ahora sabía cómo llegar a él. Bastaba con una caricia, una mirada, y él cedía. Había aprendido que amar también era aprender a entregarse. Una noche, después de que los niños se durmieran, lo encontró sentado en el porche, contemplando las estrellas, con el rostro serio y los dedos entrelazados. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Sobre cómo casi te pierdo, varias veces». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Pero no perdiste». «No», respondió él volviéndose hacia ella, «porque te quedaste, incluso cuando tenías todas las razones para irte». Elena sonrió. «¿Por qué cambiaste?» «Cambié porque me mostraste lo que era vivir con verdad». La besó. Un beso tranquilo, maduro, lleno de historia. El campo de lavanda todavía existía. Ese verano, volvieron al mismo lugar donde se habían conocido años antes. Pero esta vez no estaban solos. Los niños corrían entre las flores, riendo, con el pelo al viento y las manos buscando mariposas. El atardecer teñía el cielo de oro y púrpura. Era como una pintura de la vida misma. Elena observaba todo en silencio, de la mano de Leonardo. Su rostro sereno, su corazón pleno. «¿Recuerdas la primera vez que estuvimos aquí?», preguntó. «Lo recuerdo. Me escapé de ti y huí de mí mismo». Ella se rió, apoyando la cabeza en su hombro. «Aún tienes miedo de perderme». «Todos los días», confesó, «porque eres la única parte del mundo que no puedo controlar». Elena se giró, lo miró a los ojos y dijo: «Por eso me quedo, porque aprendiste a amar, incluso con miedo». Esa noche, la cena fue bajo las estrellas. La mesa era sencilla, los niños dormían en el regazo de sus padres y el silencio de la noche lo envolvía todo. Leonardo sirvió el vino, Elena, el pan. «Pensé que nunca podría tener esto», dijo, «y pensé que nunca sería amado por quien realmente soy. Y ¿ahora?». Ella sonrió. «Ahora no necesito pensar, vivo». Al final de ese verano, Alejandro Silveira los visitó de nuevo. Ya jubilado, el que fuera ministro del Interior llegó con la mirada más clara, una barba incipiente y un paso más lento. Elena lo recibió en el jardín. Los nietos corrieron hacia él con los brazos abiertos. «¡Abuelo!», gritaron al unísono. Los abrazó como si no pudiera creer el milagro que tenía delante. Luego miró a su hija con lágrimas en los ojos. «Eres mucho más fuerte de lo que imaginaba, y tú eres más humano de lo que jamás me dejaste ver», respondió ella. Se abrazaron de nuevo, sin culpa, sin deudas, sin pasado pendiente. Esa noche,
Mientras observaban a sus hijos dormir y la casa estaba en paz, Elena tomó la mano de Leonardo y le dijo: «A veces pienso que si todo hubiera sido diferente, quizá nunca te habría conocido realmente». Él la miró con ternura. «Yo también. El amor que empezó mal nos enseñó el camino correcto». Elena sonrió. «Y esa fue la elección más difícil de mi vida y la más bella de mi historia». Desarrollo. Parte 5. El otoño llegó silenciosamente. Las hojas comenzaron a caer en el jardín con la misma ligereza con la que el pasado a veces intentaba infiltrarse en la vida de Elena. El clima se volvió más frío y los días más cortos. Pero en la mansión había una calidez constante, no solo en el fuego de la chimenea, sino en los ojos de Leonardo, en la risa de sus hijos, en el roce de sus manos entrelazadas. Aún así, ciertos fantasmas no desaparecen con el tiempo. Un domingo por la mañana, Elena recibió una carta, escrita a mano, sin firmar, pero el remitente era evidente. La letra pertenecía al ex socio de Alejandro, uno de los hombres que había amenazado la reputación de la familia Silveira años atrás. Un nombre que representaba chantaje, corrupción y miedo. Ella leyó en silencio con las manos heladas. La carta no se disculpaba. Pedía silencio, una amenaza velada. Ahora vives bien, pero ten cuidado. Cada historia tiene un precio. Elena sabía que no era solo una advertencia, sino un intento de controlarla. Una vez más. Durante la cena, Leonardo notó su mirada lejana. ¿Pasó algo?, preguntó, sirviéndole más té. Dudó. Por un momento, quiso proteger la paz que habían construido, pero entonces recordó la promesa que se había hecho a sí misma: no volver a callar jamás. «Recibí una carta», dijo finalmente. Levantó la mirada, su rostro aún sereno, pero los músculos de su mandíbula se contrajeron. ¿O quién? Alguien del pasado, alguien que cree que aún tiene poder sobre mí. Leonardo se levantó, caminó lentamente hacia la ventana, respiró hondo. «Elena, si quieres puedo solucionar esto». Ella se acercó por detrás, colocando su mano sobre su hombro. «No quiero venganza, quiero paz». Se dio la vuelta, había un dolor visible en sus ojos. «Yo solo no quiero volver a verte asustada». «Y no lo tengo», respondió ella, «porque ahora ya no soy la misma». Leonardo la abrazó, fuertemente, como protegiéndola, pero también como buscando la fuerza de otro. «Entonces dime qué hacer», susurró. Helen tomó la carta, la rompió pieza por pieza, sin prisa, sin furia, como quien cierra un ciclo. «Está hecho», dijo ella mirándolo a los ojos. En los días siguientes parecía más ligera. Volvió a pintar, colores suaves, campos, rostros de niños. Ponía música por las mañanas y bailaba con sus hijos mientras hacía panqueques. Leonardo la observaba con una mezcla de orgullo y asombro. No podía comprender el momento exacto en que esa mujer rota se había recuperado. Una noche la encontró en el estudio, sentada en silencio frente a un lienzo. «Ya terminé», dijo ella sin mirarlo. Se acercó. El cuadro mostraba a una mujer de espaldas, en un campo de lavanda. Pero algo era diferente. Sus brazos estaban abiertos, libres. Su falda ondeaba al viento y a lo lejos 2 niños corrían. Un hombre observaba al fondo, con la mirada serena. «¿Eres tú?», dijo. «No», respondió Elena, volviéndose hacia él. «Es en lo que me he convertido por tu culpa, y a pesar de ti también». Leonardo sonrió y lloró. Sí, lloró. Para la mujer que una vez había dominado, para la mujer que ahora lo liberó. Se acercaba el cumpleaños de los niños. Cumplían 4 años. Elena lo organizaba todo con esmero. Había decidido hacer una fiesta pequeña, solo con gente de verdad, sin prensa ni convenciones sociales. Alejandro fue invitado. Vino con su esposa, con el cabello ya completamente blanco. Llevaba en brazos
Una caja de juguetes de madera hechos por él mismo. No compré nada caro, lo hice con mis manos, dijo, ofreciéndolo. Elena no respondió de inmediato. Tocó la madera con suavidad. Había en ella una ternura que él nunca había expresado con palabras. «Gracias, papá», dijo con una sonrisa. Él le devolvió la sonrisa, y fue la primera vez que ambos se miraron sin dolor. La noche anterior a la fiesta, Leonardo llevó a Elena al jardín, donde había colocado luces en los árboles. «¿Recuerdas cuando empezó todo?», preguntó. Ella asintió. «Recuerdo que te odiaba». «Yo también», dijo. «Me odié por haberte comprado, por pensar que el amor podía nacer del control. Pero nació de la rendición», respondió ella. Leonardo sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. Dentro había un anillo sencillo y delicado, grabado con lavanda. La primera vez, llevabas un anillo que simbolizaba un contrato. Se arrodilló. «Esta vez quiero darte un símbolo de libertad». Elena rió, conmovida. «¿Me vas a pedir que me case contigo otra vez?» «No, solo quiero que sepas que si alguna vez decides ir, la puerta estará abierta». Ella se agachó junto a él, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasa si decido quedarme? Entonces sabré que es por amor». Se puso el anillo. Se abrazaron bajo la suave luz, rodeados de silencio, historia y verdad. A la mañana siguiente, el jardín se llenó de voces infantiles, risas, pastel y correteo. Elena observaba a sus hijos jugar. Leonardo le habló a Alejandro con calma y respeto. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Eso fue todo. La paz no era la ausencia de dolor. Era la presencia del amor, de decisiones conscientes, de vínculos que no sofocaban, solo sostenían. Allí, entre globos, juguetes y olor a pastel, supo el amor que había florecido en el lugar más inesperado. Era también el más fuerte. Y todo empezó con una imposición. Pero ahora, cada segundo era una decisión, y ella siguió eligiendo quedarse. Conclusión final. El tiempo, como siempre, pasó, no como un huracán, sino como la brisa que suaviza las cicatrices de antiguas tormentas, y con ella, la historia de Elena Silveira, ahora simplemente Elena, sin etiquetas, sin peso, sin pertenecer a nadie, comenzó a transformarse en algo que pocos imaginaron posible: un hogar, un amor, una paz construida desde cero. Habían pasado años desde aquel matrimonio forzado, desde la primera noche en que se sintió poseída, desde el día en que descubrió que podía decir no, pero sobre todo, desde el momento en que comprendió el poder de decir sí por voluntad propia. En el porche de la casa donde antes temía dormir, Elena ahora estaba sentada con el pelo recogido en un sencillo moño, los pies descalzos y un cuaderno en el regazo. Escribía con la delicadeza de quien ya no tiene prisa. De fondo se oían las risas de los niños corriendo por el jardín. Crecían libres, como ella nunca lo había sido. Leonardo apareció en la puerta con 2 tazas de té. «¿Todavía escribes?», preguntó sonriendo. «Aún así, ahora escribo para mí». Se sentó a su lado y le tocó la mano suavemente. «¿Sabes que me asusta cómo todo podría haber sido diferente?» «Sí, pero si hubiera sido diferente, quizá nunca me habría encontrado. Y quizá tú tampoco». Leonardo asintió. No hacía falta decir más palabras. Habían aprendido a comunicarse con gestos, silencios y decisiones. En la mesa junto a ella había una foto enmarcada del campo de lavanda. La primera vez que la conoció, cuando huyó. «¿Sigue siendo tu lugar favorito?», preguntó. «No», respondió ella. «Mi lugar favorito ahora es donde me aman en paz». Una noche una llovizna caía sobre los tejados de Segovia. Los niños ya dormían. Elena y Leonardo estaban en la biblioteca, escuchando un disco viejo. Él sostenía uno de los dibujos de los niños, un retrato mal dibujado de 4 figuras tomadas de la mano. En la parte superior, la palabra «nuestra familia». Él sonrió.
No saben lo que pasamos para que esto sucediera. Y no necesitan saber, respondió ella. Solo necesitan sentir. Leonardo la miró. Su mirada seguía intensa, pero ahora serena. Le tocó el rostro con sus dedos ásperos. Eres el milagro más grande de mi vida, y fuiste la prueba más dura de mi alma, dijo con una risa sincera. Pero al final valió la pena. La atrajo hacia sí, la besó en la frente, no con deseo, sino con devoción. El tipo de gesto que no pide nada a cambio. A finales de otoño, viajaron juntos a la costa. Una pequeña casa alquilada con grandes ventanales y olor a mar. Fue allí donde Elena terminó su primer libro, una novela, inspirada, por supuesto, en su propia historia, pero escrita con nombres diferentes, en diferentes contextos. Aún así, quienes la conocieron lo sabrían, quienes la amaron lo sentirían. ¿Crees que alguien querrá leer esto?, preguntó tímidamente, mostrándole el manuscrito a Leonardo. Elena, la gente quiere creer que el amor puede nacer donde menos lo esperas. Y tú eres la prueba viviente de ello. Ella lloró, no de tristeza, sino de alivio. ¿Y si se ríen de mí?, insistió. Entonces que se rían. No estaban allí aquella noche cuando rompiste una carta amenazante, ni cuando bailaste con nuestros hijos canciones tontas. No saben cuántas veces te callaste para no herir, ni cuántas veces te tragaste el miedo para decir lo que tenías que decir. ¿Y tú? ¿Yo? Lo vi todo. Y por eso te amo más de lo que jamás imaginé. El libro se publicó meses después. No fue un éxito de ventas inmediato, pero conmovió a quienes lo necesitaban. Cartas, mensajes, lectores conmovidos, muchos de ellos mujeres, mujeres que también habían sido tratadas como posesiones, que también habían sido silenciadas, que también sentían que nunca podrían elegir. Uno de ellos escribió: «Leer tu historia me hizo comprender que no es debilidad irse, pero tampoco es cobardía quedarse, cuando se elige conscientemente». Y esa frase quedó grabada para siempre en el corazón de Elena. Entonces supo que su dolor no había sido en vano. Su 10º aniversario de boda, regresaron al campo de lavanda. Esta vez el paisaje era el mismo, pero todo había cambiado. Los niños corrían por el campo, ya mayores, cargando canastas y riendo con los pies llenos de tierra. Elena caminaba despacio, vestida de blanco, con un sombrero de paja y los ojos brillantes. Leonardo la observaba desde lejos. Cuando ella se detuvo y lo miró, él se acercó. «¿Todavía recuerdas cómo empezó todo?», preguntó. «¿Cómo puedo olvidarlo?», sonrió. «Pero ¿sabes qué? Es lo que más me gusta. ¿Qué? No importa cómo empezó. Importa cómo decidimos continuar». Se besaron allí, sin público, sin testigos, sin contratos, solo ellos. Como dos adultos que aprendieron, se equivocaron, se rompieron, se reconstruyeron y al final decidieron amarse. No por obligación, pero porque amar era ahora su más bella libertad. Si esta historia te conmovió, imagina cuántas personas también necesitan escucharla. Me gusta este video si crees que el amor puede transformar incluso los caminos más improbables. Comenta a continuación con un «si alguna vez has vivido o soñado con vivir un amor que nació del dolor, pero floreció en libertad». Compartir con alguien que necesita creer que todavía es posible reconstruir. Y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón, sanan el alma y te recuerdan que el amor todavía vale la pena.